El siglo XIII es, dentro de la Edad Media, el siglo donde se condensan y llegan a su mejor expresión todos los elementos constitutivos de la Edad Media. Las monarquías feudales y el feudalismo, las ciudades, las universidades, las cruzadas. Entonces, el siglo XIII es la plenitud de un periodo que, curiosamente, se llama también la plena Edad Media. Recordemos que la Edad Media se divide en tres periodos. La Alta Edad Media, que va desde el fin del Imperio Romano en el siglo V hasta el siglo X, en inglés llamado Dark Age, la Edad Oscura, porque es una etapa de extremada pobreza en toda Europa, tanto intelectual como material, y de constantes cambios políticos. Y a partir del año 1000 se produce en Europa un proceso de crecimiento económico producido por una serie de cambios y mejoras técnicas en la agricultura. Aumenta la producción agrícola, aumenta la población, aumenta el comercio, aumenta por tanto la población de las ciudades, el tamaño de las ciudades en ese comercio. El comercio no solamente va dirigido a la población rural, que ha aumentado en número, sino que también se dirige a diferentes regiones de Europa y de fuera de Europa por el proceso de las cruzadas. Dentro de Europa el comercio se ve favorecido por el final de la anarquía feudal y la consolidación del poder de las monarquías. Si hasta el año 1000 Europa había sido arrasada por saqueadores normandos, húngaros, sarracenos, piratas, bandidos, y el feudalismo consistía en refugiarte en el castillo más cercano y entregar tu vida al señor más cercano, a partir del año 1000 Europa deja de sufrir ataques. La mayor parte del territorio europeo es sometido a estructuras estatales en las que los reyes, en mayor o menor grado, pueden ejercer cierto control sobre el territorio, y los señores feudales se ven obligados a entrar dentro de una dinámica que, siendo violenta, es menos violenta que la etapa anterior y va a permitir el desarrollo del comercio con cierta fluidez. Por tanto, en el siglo XIII vamos a ver un crecimiento global de la riqueza en Europa, de la población en Europa, y ese crecimiento, además, es un crecimiento también intelectual, porque van a surgir las universidades en las ciudades, va a haber un vasto proceso de traducción de obras clásicas, se va a absorber a través de lo que es la España de las tres culturas y la Sicilia normanda, parte del legado clásico conservado por los musulmanes. Al mismo tiempo, las fronteras de Europa se expanden. En la Europa oriental, los suecos, noruegos, daneses y los alemanes incorporan a la civilización europea a pueblos eslavos que hasta ese momento seguían siendo paganos. Y bueno, el fenómeno de las cruzadas establece una relación intensa entre Oriente y Occidente, entre lo que es productos, no solamente productos de lujo como la seda, sino productos como pueden ser alimentos procedentes de Oriente, que se empiezan a introducir en Occidente. En España, en concreto, el siglo XIII es el siglo en el que definitivamente las monarquías cristianas del norte se imponen al Andalus, y de hecho al Andalus en el siglo XIII va a acabar definitivamente reducido al reino de Granada. Además, es en el siglo XIII cuando se produce la definitiva unificación de Castilla y León en un único reino, y se perfila esa península ibérica de los 5 reinos: Portugal, Castilla y León, Navarra, la Corona de Aragón y el Reino de Granada. Al mismo tiempo que Castilla y León se unen, convirtiéndose en el reino más extenso, más poblado y más fuerte de la península, la Corona de Aragón va a seguir una dinámica expansiva fuera de la península. Si en el siglo XII los reyes aragoneses, a través de enlaces familiares y de relaciones feudales, habían extendido su influencia al norte de los Pirineos, compitiendo con el rey de Francia, a finales del siglo XII y principios del siglo XIII tiene lugar el fenómeno de la cruzada contra los cátaros, que políticamente supone poner el sur de Francia bajo el dominio del gobierno del rey francés. Y además, no solamente se produce un cambio político y religioso, sino que en una de esas pocas batallas medievales en las que mueren reyes, va a morir el rey de la Corona de Aragón, y
El trauma para la corona de Aragón es tal que su hijo Jaime I, luego llamado el Conquistador, va a orientar su política exterior hacia el sur, conquistando primero las Baleares y luego el Reino de Valencia. Tras la muerte de Jaime I, aunque divida sus reinos, la dinastía o dinastías de la corona aragonesa, porque va a haber varias dinastías aragonesas gobernando sus diferentes territorios al mismo tiempo, va a iniciar una dinámica que de las Baleares le va a llevar al norte de África, a Sicilia e incluso hasta los territorios del antiguo imperio bizantino, creándose una red comercial mediterránea aragonesa o catalano-aragonesa que va a entrar en competencia con las redes comerciales musulmanas e italianas y que va a hacer del siglo XIII una época de esplendor económico y cultural en la corona catalano-aragonesa. En la península ibérica, en el siglo XIII, vemos la definitiva consolidación de 5 reinos a costa del antiguo imperio almohade. El imperio almohade, formado por diferentes grupos étnicos y sostenido por la fuerza militar del ejército almohade, se va a derrumbar tras la derrota de las batallas de Tolosa en 1212. Además, la batalla de las Navas de Tolosa, hay que recordar que es una batalla que enfrenta a una coalición de reyes cristianos, el de Aragón, el de Castilla, el de Navarra, contra las fuerzas almohades. No estaba presente el rey de León, que en ese momento estaba aliado con los almohades, pero incluso había algunas tropas portuguesas. La victoria de las Navas de Tolosa va a producir la fragmentación del imperio de los almohades y las terceras taifas. Entonces, por un lado, Portugal va a llegar al extremo sur de lo que es la península y va a fijar definitivamente sus fronteras a mediados del siglo XIII, y ya luego Portugal va a comenzar una política expansiva hacia el norte de África. Por su parte, Castilla y León, tras la victoria de las Navas de Tolosa y solucionada la sucesión de la corona de León, se va a unificar en la persona de Alfonso XIII, y de Fernando III, y Fernando III junto con su hijo, el futuro Alfonso X, van a ocupar definitivamente el Valle del Guadalquivir y la región de Murcia. El Valle del Guadalquivir va a ser ocupado a lo largo de los años en sucesivas campañas en las cuales la monarquía va a conseguir atraer a parte de la nobleza, y en esas campañas se va a conquistar una por una las diferentes ciudades de Al-Ándalus, cada una de ellas constituida en una taifa enfrentadas entre sí, y en esa conquista del Valle del Guadalquivir y de la región de Murcia, el rey Fernando III y su hijo Alfonso X van a tener la colaboración del monarca de Granada, donde la dinastía de los nazaríes va a ir absorbiendo otros reinos de taifas en ese momento caótico y apoyándose en los castellano-leoneses. Fernando y Alfonso van a ir conquistando los reinos con la colaboración de los nazaríes, y en esas conquistas pues van a firmar capitulaciones que van a permitir que la población musulmana siga viviendo en el Valle del Guadalquivir. Esa población musulmana es la llamada población mudéjar. Al mismo tiempo se van a llevar a cabo repartimientos de las tierras, y esos repartimientos de las tierras van a ser bastante justos y equitativos, en los que cada uno de los guerreros que participan en la conquista recibirá tierras de labor, casas en las ciudades y propiedades en función de su aportación a lo que es la conquista. Este proceso, que va a durar medio siglo, se va a completar en el tercer cuarto del siglo XIII, 1250-1275, y se van a fijar definitivamente las fronteras entre lo que es la Andalucía cristiana y el Reino de Granada. Esta consolidación de fronteras se debe a dos causas. Por un lado, en ese tercer cuarto del siglo XIII, 1250-1275, tiene lugar una sublevación
de los musulmanes que vivían en la Andalucía cristiana, los llamados mudéjares. La sublevación mudéjar es finalmente aplastada por Alfonso X, pero su efecto va a ser la expulsión de los musulmanes del valle del Guadalquivir, unos al Reino de Granada, otros al norte de África. Esa expulsión de musulmanes del valle del Guadalquivir va a dejar despoblada la región y al mismo tiempo otro efecto de la revuelta mudéjar es que una parte de los colonos que se habían apoderado de tierras al principio pues vuelven a sus regiones de origen, de forma que el valle del Guadalquivir se va a quedar como una zona despoblada, con unas cuantas ciudades grandes y unas cuantas ciudades pequeñas fortificadas o castillos en manos de órdenes militares o de unos pocos grandes nobles que deciden quedarse porque tienen los medios para aguantar. De forma que, al carecer de una suficiente plataforma de población para poder dirigir una conquista contra un reino nazarí superpoblado y que desarrolla una economía comercial que le permite mantener un ejército fuerte, pues los reinos, el rey Alfonso X no va a poder apoderarse del reino nazarí, que por otra parte va a pedir en su ayuda, va a pedir que venga en su ayuda el tercero y último de los imperios norteafricanos, el de los benimerines. Por otro lado, Alfonso X, que va a vivir una época de esplendor económico y cultural, pues va a pretender proyectar su poder fuera de la península ibérica, presentando su candidatura al Sacro Imperio Romano Germánico, y va a ver cómo el final de su reinado va a ser enturbiado por guerras civiles con sus hermanos e hijos, y todo ello va a detener el impulso reconquistador, entre comillas, que ya no se recuperará hasta 200 años después. Por su parte, Navarra, que había quedado en el siglo XII bloqueada en su avance hacia el sur por castellanos y aragoneses, va a proyectarse al norte de los Pirineos, pero finalmente el reino de Navarra va a entrar en la órbita francesa cuando la dinastía original navarra desaparezca y sea sustituida por una dinastía de origen francés. En cuanto a la corona de Aragón, que durante el siglo XII había ocupado el valle del Ebro y luego había empezado a, mediante relaciones feudo-vasalláticas, apoderarse de territorios al norte de los Pirineos, pues se encuentra que, si bien el rey Pedro III participa en la batalla de las Navas de Tolosa, en la cruzada contra los almohades, al año siguiente, defendiendo a sus vasallos del norte de los Pirineos, de religión cátara, contra las tropas francesas, va a morir en la batalla de Muret, y las posesiones al norte de los Pirineos van a acabar entrando en la órbita del rey de Francia. De forma que Jaime el Conquistador va a orientar su expansión hacia el sur. Hay que decir que si Fernando III, Alfonso X y Jaime el Conquistador tienen éxito, entre otras razones, se debe a la duración de sus reinados. Van a ser monarcas que van a reinar durante varias décadas, y eso va a permitir que los éxitos se puedan consolidar y aprovechar. No como en otras ocasiones en las que vemos reyes que tienen éxitos, pero debido a que sus reinados son cortos, sus sucesores no consiguen consolidar esos éxitos o aprovecharlos para nuevos éxitos. Volviendo a Jaime, primero invadirá las Baleares con el apoyo de catalanes y aragoneses, sobre todo porque los comerciantes de la costa catalana deseaban acabar con la piratería mallorquín, y luego, tras la conquista de las Baleares y con el apoyo de la nobleza aragonesa sobre todo, se va a apoderar del reino de Valencia, de forma que el interior valenciano va a estar en manos de nobles aragoneses que mantendrán básicamente la población mudéjar musulmana para que trabaje para ellos, mientras que la costa va a ser ocupada por comerciantes catalanes que ocuparán en masa la costa valenciana, y por eso hoy se habla valenciano y balear, que son dos lenguas dialectales, dos variantes dialectales del catalán.
Si Jaime no prosiguió su avance hacia el sur y se apoderó del reino de Murcia, se debe a que Jaime y Alfonso X eran suegro y yerno, y esas relaciones matrimoniales en un contexto de crecimiento general en territorio y en riqueza, pues va a permitir que no haya un choque entre ambos estados, puesto que ambos tenían suficientes medios para mantener a la nobleza contenta, y el prestigio de ambos monarcas era lo suficientemente elevado como para no necesitar iniciar una guerra de prestigio. La cuestión siciliana hay que retroceder hasta el siglo X aproximadamente. En el siglo X, Sicilia, que hasta ese momento había estado bajo dominio bizantino, va a ser invadida por reinos piratas del norte de África, y finalmente durante el siglo X y el siglo XI, Sicilia va a ser pues un emirato musulmán, donde la población musulmana convive con una mayoría de población cristiana y también con una población judía. Luego, en el siglo XI, en una Italia dividida en territorios controlados por los bizantinos, por príncipes italianos, por el Papa, pues una familia de mercenarios de origen normando, pero no normando de los piratas normandos escandinavos, sino una familia que procedía de Normandía, una familia de nobles caballeros que procedía de Normandía, la familia de los Hauteville o Altavilla, van a instalarse en el sur de Italia como mercenarios, y después de unas décadas y debido a sus éxitos van a independizarse de sus antiguos patronos y van a crearse sus propios feudos en el sur de Italia. Sus victorias los van a enriquecer y van a llamar en su auxilio a más familias normandas que van a crear un ejército fiel y finalmente se van a apoderar de todo el sur de Italia. Esa familia de nobles normandos, a su vez, va a entrar en Sicilia apoyando a un bando en una guerra civil, y finalmente esta familia de nobles normandos va a dominar el sur de Italia y va a dominar también la isla de Sicilia. Y durante 2 siglos, el siglo XII y XIII, o desde finales del siglo XI hasta principios del siglo XIII, el reino italo-normando o la dinastía normanda de Sicilia o el reino de los normandos de las 2 Sicilias va a dominar el sur de Italia y Sicilia, aunque bueno, los diferentes miembros de la familia a veces van a tener títulos de condes o marqueses, otras de reyes, y a veces van a dominar unos territorios y luego otros, pero básicamente esos territorios van a estar en manos de la misma familia, y van a ser unos territorios con una gran diversidad lingüística y étnica, donde conviven italianos, griegos, musulmanes de origen norteafricano, cristianos católicos, cristianos ortodoxos, judíos. Entonces eso va a permitir que haya una gran fluidez en las relaciones con los otros estados mediterráneos y va a convertir al Reino de las 2 Sicilias en un núcleo de el comercio mediterráneo y de la propagación cultural. Surgirá un arte sintético que mezclará elementos bizantinos, románicos, musulmanes. Se establecerá una corte mixta. Entonces, la variedad lingüística, cultural, social, étnica, va a favorecer el comercio, va a favorecer el desarrollo cultural. La primera escuela de traductores europeas se va a establecer en el siglo XII en Palermo, capital del Reino de Sicilia. Y durante 200 años, el Reino de Sicilia va a ser un eje fundamental en las cruzadas, aunque sus monarcas nunca participarán directamente en ellas. En Sicilia, por Sicilia pasará la mayor parte de los reyes de Europa, allí se casará Ricardo Corazón de León. A finales del siglo XII va a haber problemas en la sucesión y en el siglo XIII finalmente va a morir el último rey normando de Sicilia y su hija, casada con un emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, va a dar como heredero del trono del Reino de Sicilia a Federico II, Stupor Mundi,
Federico II Supermundi, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, que durante el siglo XIII intenta centralizar la monarquía del Sacro Imperio Romano Germánico y darle un poder efectivo, que va a estar constantemente envuelto en conflictos con los príncipes italianos y con el Papa, que va a llevar a cabo una extensa labor constructiva, que va a recuperar en una partida de ajedrez Jerusalén. Pero Federico, cuando muera, no va a dejar un descendiente directo, e inmediatamente el Papa Inocencio III va a iniciar una serie de acontecimientos que va a sumergir a la isla de Sicilia en un siglo de guerras. Resulta que los sucesores de Federico son parientes lejanos suyos, y el Papa proclama que no hay legitimidad en su sucesión y ofrece el trono del reino de Sicilia a Felipe de Anjou, el hermano del rey Luis XI de Francia, San Luis. Curiosamente, Luis XI de Francia, que también es un rey que lleva al reino de Francia al máximo poder político, económico y social, cultural durante el siglo XIII, es contemporáneo de Jaime el Conquistador, es contemporáneo de Fernando III el Santo, y también parientes suyos, porque estaban casados todos con hermanas e hijas de los otros. Así pues, Felipe de Anjou, hermano de Alfonso XI de Francia, que había participado en las cruzadas y que deseaba labrarse un reino propio, reúne un ejército y, con el apoyo del Papa, viaja hasta Sicilia. Allí, en Sicilia y el sur de Francia y el sur de Italia, durante varios años se enfrentará a los candidatos alemanes descendientes de Federico II al trono de Sicilia. Finalmente acabará derrotando a los dos en sendas batallas y matándolos. De forma que Felipe de Anjou se va a convertir en rey de Sicilia, pero a través de lo que es la conquista militar, y va a establecer un sistema de impuestos para extraer la máxima riqueza posible con la que mantener al ejército del que depende su gobierno. De hecho, Felipe tenía planes para continuar sus conquistas hacia Oriente en un momento en el que los cruzados no solamente tenían reinos en Tierra Santa, sino que habían creado, tras la destrucción a principios del siglo XII del Imperio Bizantino, una constelación de reinos en Grecia y las islas del Egeo. En este contexto, una parte de la nobleza y de la burguesía siciliana va a pedir la colaboración del rey de la corona aragonesa para sacudirse el gobierno de Felipe, que veían como opresivo. Va a estallar una revuelta en la isla contra Felipe, las llamadas vísperas sicilianas, y finalmente Pedro III de Aragón, antes, cuando dije la batalla de Muret, el padre de Jaime I era Pedro II, y el nieto de Pedro II, el hijo de Jaime I, va a ser Pedro III. Pedro III de Aragón desembarca con un ejército en Sicilia y va a luchar una larga y costosa guerra durante 20 años, hasta que finalmente el Papa y Felipe de Anjou reconozcan su posesión de Sicilia, contentándose Felipe de Anjou con los territorios del sur de Italia. Es una larga guerra que no solamente se va a luchar en Sicilia, sino también en la propia península, pues el rey de Francia, como aliado de su hermano y luego de su tío, va a mandar tropas contra el reino de la Corona de Aragón, y el resultado final va a ser la instalación de una dinastía de origen aragonés en Sicilia. De forma que la dinastía aragonesa va a gobernar Aragón, los condados catalanes, el reino de Mallorca, el reino de Valencia, el reino de Sicilia, pero muchas veces diferentes miembros de la familia al mismo tiempo. Cuando termine la larga guerra de Sicilia, el ejército veterano de esta guerra, al no poder ser disuelto, puesto que esta gente, el rey le debía pagas, y por otro lado esta gente no tenía
oficio más que la guerra, pues Pedro III va a conseguir desviar el ejército hacia Grecia para que colabore en la lucha contra los turcos en la península de Anatolia, y la expedición catalano-aragonesa, conocida como la expedición de los almogávares, va a combatir con éxito a los turcos, luego va a enfrentarse al gobierno bizantino, y finalmente los catalano-aragoneses, tras enfrentarse y luchar varios años en combate a turcos, bizantinos y cruzados, van a crear dos estados en Grecia, los ducados de Atenas y Neopatria, que van a poner bajo la protección de la monarquía catalano-aragonesa.